y vértela hecha como estaba antes, pues es que eso no se puede explicar. Es una emoción que la verdad es que no se puede explicar. Aún guardo ahí el corcho de la primera botella de champán que escorchamos cuando inauguramos la bodega esta. Te vuelves a emocionar otra vez recordando. Con el francés Pulidor se alzaba con el triunfo absoluto. En la Vuelta a España de las Bodas de Plata, 2 años antes, Fuente conquistó el Maillot Tigre, reservado al mejor de los debutantes. Pero fue, repetimos, aquí, entre las cumbres de los Pirineos, después de 70 largos y empinados kilómetros de escapada. Delante de esta puerta cerrada, la ronda lleva tanto sin parar. Por esa ventaneta hoy tan sombría, que en otro tiempo nanas se escuchaba cantar. Febrero tras febrero, eterno invierno, a esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar. Caerá la nieve como cae la noche, serena y silenciosa el tejado cubrirá. Silencio y nieve crujirán las vigas, invierno sobre invierno, cuánto resistirán. Pero no estoy aquí para llorar, vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar, si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. Saludo a todos los que aquí vivisteis, pisamos con respeto vuestro umbral. Viejos señores que la casa hicisteis, cuántas generaciones habéis visto pasar. De la cadiera de nuestra memoria, si la casa se espalda, tendréis que levantar. Vuestro recuerdo es una frágil hiedra, solo unido a estos muros se puede mantener. Si cae será su viaje sin regreso, ninguna primavera os puede hacer volver. Pero no estoy aquí para llorar, vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar, si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. De los últimos 40 años de Lanuza está ligada a la construcción del pantano, la expropiación forzosa y desalojo del pueblo y la incansable lucha de sus antiguos habitantes por levantar desde las ruinas lo que fueron sus hogares. Solo fueron 16 años de ausencia de luz en las casas y calles de Lanuza. Solo 16. Los tejados se hundieron
y las paredes se cayeron. Lo que no inundó el agua, lo hizo la maleza. Pero las ilusiones no se perdieron. Estas ilusiones parten de una cifra: 1278,5, la cota máxima de expropiación. Y parten de una firme determinación, la de perseguir un sueño y hacerlo realidad. Se equivocaron los que os escribían el punto y final. La historia sigue, Lanuza vive. En 1992, y gracias a la creación de la Asociación de Antiguos Vecinos de Lanuza, comenzó la paulatina recuperación de la iglesia de San Salvador y de las antiguas escuelas gracias a medios económicos y personales propios. Se levantaron los muros, se cubrieron los tejados, se encendieron de nuevo las cadieras y se izaron las banderas de humo. Volvieron las campanas, las fuentes, las flores en los balcones, el lavadero y Santa Quiteria. Volvieron la ronda, las risas de los niños y las tertulias en la fuente. Y hoy el paloteao suena con fuerza, brota de la tierra. Tras 25 años, Lanuza es un barrio de Sallén de Gállego. Pero este recorrido no ha sido fácil. Atrás quedan miles de horas de trabajo e importantes inversiones. Quedan también apuestas decididas de emprendedores que luchan por un futuro en Lanuza. Lo que fuimos y lo que seremos, lo que recuperamos y lo que perdimos.
irse al puerto con las resonancias. Marian, ¿y lo que ahora es un hotel, que era en el 77? Pues la cuadra, el corral, donde tenía mi abuelo las vacas, los conejos, las gallinas. ¿Y qué hubiera pasado en la Nuza si durante 20 años aquí hubiera seguido habiendo gente? Pues supongo que como otros pueblos del Pirineo, como Sallén o Panticosa, Trama Castilla. Estaría casi todo enfocado a turismo, y porque ahora ya casi no queda nada de ganadería y viviríamos todos pues con hoteles, restaurantes, con tiendas, me imagino, vamos. Y las casi 30 familias que tuvieron que salir en 1977 de su pueblo tienen clara una cosa, que han vuelto para quedarse y para siempre.